Oh Señor Jesús. Bueno, hermanos, ahorita cantábamos un himno que decía que el Espíritu del Señor estaba en nosotros. Ahora, ¿esto es verdad? ¿El Espíritu del Señor está en ti? ¿El Espíritu del Señor está en mí? Vamos a permitir que la palabra sea la que responda. Si es que es verdad que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, Dios crea al hombre y lo puso en un huerto para que lo guardase y lo labrase. Y lo puso allí para que sojuzgara sobre toda la creación. ¿Cuál fue el propósito principal del Señor al crear al hombre? Pues la Biblia dice que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. En una reunión anterior habíamos hablado del guante, que es el ejemplo más común que nosotros usamos. El guante tiene la forma y la imagen de la mano, pero el guante sin la mano está muerto, no sirve. Cuando entra la mano en el guante, cobra vida ese guante. Asimismo nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, cuando el Espíritu del Señor entra en el hombre cobra vida. Porque el libro de Efesios capítulo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Aquel hombre que le dijo, Señor, yo te quiero seguir, el Señor le dijo, sí, ven, sígueme. Y él le dijo, deja, voy y entierro a mi padre. Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Más claro no puede ser. La Biblia no puede ser más clara que eso. Ahora, el propósito del Señor al hacer morar su espíritu en el hombre era la comunión entre Dios y el hombre. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hablaba de un sentimiento personal. Dios necesitaba al hombre. Dios necesita al hombre. Dios nos necesita. Nosotros lo necesitamos. Pero aquí hay algo bien claro. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y eso no va a cambiar. Si tú no empiezas a servir, eso es asunto de cada quien. Pero Dios buscará un siervo y te reemplazará. Lo hallará. Saúl fue reemplazado por un siervo mejor que él, porque así lo dice. Así que, hermanos, hay que meditar mucho en lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, si es que el Espíritu de verdad vive en ti y vive en mí. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, vino un juicio sobre toda la tierra habitada. Y hubo un hombre llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia a Noé? Y ya hemos tocado el tema de Noé en varias ocasiones. Por la comunión y la obediencia. Noé fue obediente completamente a todo lo que Dios le dijo, como Enoc, séptimo desde Adán. También fue obediente y tuvo una relación íntima con Dios. O sea que era alguien que fue sellado, marcado por Dios. Enoc. Noé fue sellado y marcado por Dios, porque la palabra del Señor entró en Noé, ¿sí o no? Entró en Noé y empezó él a obedecer desde adentro. Desde adentro, Noé comenzó a obedecer e hizo todo, así fuera una locura para los demás, no le importó. Siguió adelante con el plan de Dios. Hoy, tú tienes un arca, tu familia. Tu familia es tu arca. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Haz un arca de madera y calefatéala con brea. Tápale los huecos, las rendijas. ¿Cuántos huecos hay en tu hogar hoy? ¿Qué tienes que hacer? Inspeccionar dónde están esos huecos y taparlos. Tapar los huecos. Israel, cuando era atacado o estaba en peligro de ser atacado, ¿qué hacía? Revisaban las murallas para tapar los huecos, para que el enemigo no pudiera entrar. ¿Cómo están tus murallas hoy?
¿Cómo están las murallas de tu casa? De tus hijos. ¿Qué están haciendo nuestros hijos mientras trabajamos o estamos ocupados? ¿Qué ven nuestros hijos? Pues una puerta grande de nuestra alma son los ojos. ¿Qué está entrando por esa puerta en nuestros hijos? Tenemos que estar atentos. Entonces estos hombres fueron marcados, sellados por Dios, ¿cierto? Y Dios hizo morar el Espíritu en ellos, su palabra. Su palabra que es el Espíritu. Oh Señor Jesús. José, tocábamos el tema de José también en las reuniones pasadas. Marcado y sellado fue José. Obedeció al Señor cuando encontró a sus hermanos que dijo, no se preocupen, todo esto fue planeado por Dios. Era alguien que conocía la voluntad de Dios porque tenía comunión con Dios. Por la comunión con Dios, esa comunión no le permitió que tomara a la mujer de Potifar. La comunión con Dios nos guarda. Otro hombre que fue sellado, marcado por Dios, y que como Enoc no vio la muerte, y fue el siervo Elías, en Segunda de Reyes capítulo 2. Todos saben esa historia de Elías, ¿cierto? Cómo Dios se lo llevó. Carros de fuego descendieron del cielo y fue llevado, porque fue alguien que estuvo marcado, sellado. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? El siervo, el rey David, fue marcado, fue sellado, fue ungido como rey del pueblo de Dios. Oh Señor Jesús, si fueron hombres que tuvieron comunión con Dios. Elías tuvo tal comunión con Dios que Dios no permitió que su siervo viera la muerte, sino que fue raptado, fue llevado. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes capítulo 2. Lo leen cuando Dios les indique. Otro hombre que fue marcado, sellado, fue el siervo Isaías, todos los profetas. Pero quiero ir a un punto muy específico y es Isaías capítulo 42. Y aquí sí vamos a leer Isaías capítulo 42. Jeremías también fue un siervo sellado y marcado por Dios, que sabía y conocía quién era Dios. Isaías capítulo 42 desde el versículo 1 dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Cuando el siervo Isaías recibe esta revelación, ¿la recibe de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba en el profeta.
Por eso conocía lo que iba a suceder. Por eso profetizó, porque Dios mismo le revelaba. Pero ¿cómo le revelaba? En comunión. Comunión con Dios. Por eso logró Isaías tener tal revelación y traernos hoy luz a nosotros. Porque esta palabra hoy es para nosotros. Es luz para nosotros. Ahora, yo como luz, ¿qué tengo que hacer? Y dice que este siervo que el Señor levanta no aplastará la caña más débil ni apagará una luz que está titilando. ¿Cómo somos nosotros si vemos que un hermano está débil, que no puede avanzar? ¿Somos de los que murmuramos o vamos a echarle brisa para que esa llama se avive? Esa respuesta tenemos que nosotros meditar cuando vemos a alguien que está mal. ¿Qué hacemos? ¿Somos de los que oramos o de los que hacemos de ese momento un chisme? Él vino para fortalecer, para dar luz a los ciegos, para libertar a los que estaban cautivos. Isaías 42. ¿Y qué también va a hacer ese siervo? ¿Va a exponer qué? La justicia. Va a exponer la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Justicia sin ley. ¿Dónde está la justicia? La justicia sin la ley, ¿dónde está? Todo va de la mano. Todo tiene un solo propósito. Tanto la ley como su justicia. Entonces, el siervo, ¿qué tiene que hacer? Es poner la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es su ley. Es su ley. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 61, capítulo muy, pero muy especial, porque allí fue donde abrió el Señor el rollo. Fue su primera vez en la sinagoga. Y abrió el rollo y abrió en el profeta Isaías, capítulo 61. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Pregunto, cuando leo esto y me miro, lo estoy haciendo. ¿Cuántos aquí estuvieron en prisiones de oscuridad? ¿Cuántos aquí estuvieron al borde de renunciar a la vida, a la familia, a cualquier situación? ¿Cuántos fueron libres porque fue expuesta la palabra? No fueron libres porque un hombre les llevó libertad. Fueron libres porque alguien les predicó la palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Y qué dice? El Espíritu está sobre toda la palabra. ¿Sabes qué dijo el salmista? Dijo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. La palabra se derramó sobre él. La palabra es la gracia, la palabra es el Espíritu, la palabra es la espada, es la armadura, es el escudo. Si la palabra está aquí, sobre mí, si la palabra mora en mí, entonces sí, soy sellado por el Espíritu. La palabra morando aquí es el sello del Espíritu. Por eso dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuántos han sido sellados por Dios? Un sellado es el que pregona esta libertad. Un sellado es el que va y da vista a los ciegos. Un sellado es el que conoce la voluntad de Dios y va donde el Señor lo envía. Un sellado pregona la libertad. Porque para eso me ha ungido el Señor, dijo el Señor. Para esto. Y hoy esta palabra se ha cumplido, dijo, cuando leyó el rollo. Entonces, estos frutos que aparecen aquí son los que demuestran si de verdad yo estoy siendo sellado por el Espíritu. Esto que dice que debo hacer, porque ya el Espíritu del Señor está sobre mí. Si está sobre mí, entonces yo voy a ir y voy a llevar las buenas nuevas de salvación. Voy a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los que están cautivos. Porque ya el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. ¿Qué otro hombre? No podemos tocarlos todos, ¿cierto? Por causa del tiempo. Pero hubo otro hombre llamado Ezequiel en el capítulo 9. Ezequiel fue sellado por el Señor. ¿Y de qué manera fue sellado Ezequiel? ¿Sabes que al profeta Ezequiel Dios le dijo que en un solo día le quitaría el amor de sus ojos? ¿Sí saben que eso dice el libro de Ezequiel? Que en un solo día le quitaría el deleite de sus ojos. Y dijo, terminé de hablar con Dios y mi esposa murió. Y el Señor le dijo, no suspires, no llores, no comas pan de enlutado, no pongas turbante sobre tu cabeza. Y él hizo todo lo que el Señor le dijo, a pesar de que amaba a su esposa. No lloró, no se lamentó, no comió pan de enlutado y lo usó como ejemplo para mostrarle a Israel lo que les iba a pasar a ellos, que Israel iba a llorar por lo que ellos más amaban. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado, que el Señor nos trate o nos trata con lo que más amamos. En el capítulo 9 dice, masacre de los idólatras. Entonces el Señor dijo con voz de trueno, traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Entonces, ¿qué dice? Que el Señor le dijo a ese hombre que estaba vestido de lino, ve y recorre las calles y pon un sello en la frente, ¿cierto? Una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Entonces, somos nosotros esas personas que hoy vemos la ideología de género, vemos la perversión que están haciendo los gobiernos que hoy están puestos en contra de los niños,
en contra de la familia y no nos da nada. O de verdad miramos todo esto que está pasando hoy. ¿Se acuerdan que en Génesis hubo un juicio, verdad? En Apocalipsis nos habla de un juicio. Y nosotros somos tan duros y tan ciegos que esperamos ver bombas cayendo por todos lados o que venga un fuego. Y no vemos que esto que está pasando es un fuego que está consumiendo a las familias, que está consumiendo a la sociedad, que está pervirtiendo el derecho. Y si el juicio de Dios ya está siendo ejecutado, ¿en qué sello vamos? ¿Cuál sello ha sido desatado y cuál falta por desatar? Que el Señor nos alumbre, que nos lleve a orar aún más para tener más revelación de su palabra. Hermano, la palabra viene para alumbrarnos, para que dejemos de pensar como pensábamos antes, cuando estábamos en la secta, cuando pertenecíamos a otro lugar donde no se predicaba la palabra pura. El Señor debe exponernos con su luz, con su palabra. ¿Soy un sellado? ¿Soy alguien que estoy mirando los acontecimientos y que estoy buscando en la Biblia a ver qué me dice la palabra de lo que está pasando hoy? Porque ¿cree que es casualidad que en muchos lugares se legalice el aborto? ¿Cree que eso es casualidad? ¿Que muera el inocente por el culpable? ¿No dice la Biblia, alza tu voz por los que no tienen voz? Esos niños que no tienen culpa de nada, no tienen voz. Yo debo alzar la voz por los que no tienen voz. Y hoy, como en los tiempos de la Alemania nazi, era legal matar a los judíos porque había una ley. Era legal matar a los judíos. En los tiempos de la esclavitud era legal tener esclavos. Hoy es legal matar a los niños. Y como es legal, creen que está bien. Y los que son duros o los que están ciegos no entienden. Y Dios habla de una y de muchas maneras, esperando que todos nos volvamos a Él, nos arrepintamos y que volvamos al principio. Los judíos hablan mucho de una palabra que se llama teshuvá, que tenían que hacer teshuvá. Teshuvá es arrepentimiento. Pero escuchaba a un judío que decía, el teshuvá implica acción. Para volver hay que accionar. Y el Señor nos los explicó con una parábola, la del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se gastó lo que tenía. Cuando se vio en la nada, hizo teshuvá. Hubo una acción, se devolvió. Estaba en el mundo, perdido, y él emprendió un viaje de regreso a casa. Volver al principio, volver a la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo, la palabra. Y solo así, hermano, yo seré sellado. Si yo medito en la palabra, si yo ando con la palabra aquí, ustedes se recuerdan el mensaje de Ezequiel. ¿Sí lo recuerdan? Aquí mismo en el libro de Ezequiel hicimos una reunión donde oramos y donde el Señor abra, ahí hablamos, ¿se acuerdan? Y abrimos en Ezequiel. ¿De cuánto medían las murallas? 53 metros el atrio. Pero allí también nos dio algo. Y era de que, eso es el capítulo 41. 41, 16. Ezequiel 41, 16. Vamos a leer desde el 15, la parte B, dice, el santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima, por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre las puertas que daba a la habitación interior y sus paredes, por dentro y por fuera.
Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados. ¿Recuerdan? Los querubines tallados, cada uno con dos caras. Había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado, la otra cara de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Entonces, de ahí nos fuimos al libro de Génesis, en el capítulo 49, donde dice, hijo mío, como león joven, le dijo a Judá, ¿cierto? Y aquí vemos la cara de un hombre y la cara de un león joven. Pero el templo, ¿quién es el templo? Diga yo. Yo soy el templo del Espíritu. ¿No lo dice así? Somos templo del Espíritu y que el Espíritu nos desea celosamente o nos anhela celosamente. Si yo soy templo del Espíritu y en el libro de Ezequiel, la visión que ve Ezequiel dice que está por todos lados de las paredes del templo, están talladas, marcadas, selladas, esas paredes. ¿Con qué estaban selladas? Con una palmera, ¿sí? Raíz, árbol, crecimiento, fruto, ¿cierto? La iglesia, y estaba un hombre, un querubín, con cara de hombre y con cara de león joven. ¿Quién es? Cristo. La palabra, si yo soy el templo, ¿qué debe morar o qué debe estar tallado dentro de las paredes de este templo? La palabra. Así como Ezequiel vio esa visión. ¿Y por qué vio la visión? Porque él ya estaba sellado. Por eso él podía ver todas estas maravillas. Y Dios se las mostraba tan claras que él no necesitaba ir y buscar un Daniel o un José que él interpretara la visión. Y era tan claro y específico el Señor con Ezequiel, que es el único profeta al que le llama hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Y cómo le decían a Jesús? Él decía el hijo. Es necesario que el hijo del hombre, ¿verdad? Hermanos, porque Cristo mismo estaba forjado dentro de ese hombre. Por eso en el capítulo 1, 2 de Ezequiel dice, el Espíritu entró en mí. Porque Él fue sellado, Él fue marcado. Él tenía la seguridad de la salvación. ¿Tú tienes la seguridad de la salvación? El Espíritu de Dios sí está en ti. ¿Tus paredes interiores están talladas? Cada uno sabrá. Vamos a ir al libro de Daniel. ¿Saben quién fue Daniel, verdad? Otro apartado, otro sellado. Pero junto con Daniel habían tres hombres. Tres hombres, sus compañeros de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego le puso el rey de Babilonia. Misael, los nombres de ellos eran Misael, Ananías y Azarías. Y Nabucodonosor les puso Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres tuvieron con Daniel en Babilonia en el exilio. Y el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y generó un edicto, el cual decía, todos deben postrarse, todos los principales de Babilonia, solo los principales. Y obviamente estaba Daniel con Ananías, Azarías y Misael, porque ellos habían agradado al rey. ¿Se acuerdan que Daniel le reveló el sueño a Nabucodonosor? Y Daniel fue nombrado principal de los magos y adivinos y fue puesto sobre todos ellos y sobre la provincia de Babilonia. Entonces estos tres hombres se presentan ante el rey, pero ¿qué pasó? Todos tenían que adorar. Ojo, adorar. No era cantarle a la estatua, adorar era humillarse, postrarse rostro en tierra delante de la estatua. Fueron los tres únicos hombres que no lo hicieron. Otros hombres movidos por la envidia fueron y le dijeron a Nabucodonosor, mira, estos tres hombres no adoraron tu imagen. Nabucodonosor se llenó de ira
y los mandó llamar y les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Y ¿saben qué? Había una señal, y era que al son del salterio, el arpa y otros instrumentos, ellos tenían que adorar. Y él les dijo, otra vez voy a permitir para que se postren. Y ellos le dijeron, no, no lo vamos a hacer. No tememos, porque Dios nos salvará de tu mano. Y si aún no lo hiciera, tampoco nos vamos a postrar. Eran hombres que estaban siendo sellados. Eran hombres que no negociaron su lealtad. Eran hombres que no cambiaron la gloria de Dios por la gloria del mundo, por la gloria que les ofrecía Babilonia, o por miedo a la muerte. Estos tres hombres prefirieron ser echados a un horno de fuego. ¿Sabes qué me llama la atención? Que el rey dijo, calienten el horno 7 veces. No dijo 2, no dijo 3, dijo 7 veces. El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice que cuando iban a echar a estos hombres al horno, era tan fuerte las llamas que los soldados se quemaron. Y echaron a los tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y de repente el rey ve 4 hombres andando dentro del horno. Y dijo, ¿no fueron 3 los que echamos? Yo veo 4. Y uno de ellos es semejante a los dioses. ¿A quién no le gustaría vivir una experiencia así? Anduvieron. ¿Tú te imaginas en medio del fuego empezar a dar vueltas dentro de un horno? Y que Dios se presenta, su gloria, junto con esos 3 hombres. ¿Por qué? Porque ellos no negociaron su obediencia. Ellos fueron obedientes hasta la muerte, porque para mí ellos murieron allí. Así como en Génesis para Dios Isaac fue sacrificado, esos hombres ya estaban muertos. Pero Dios los salvó porque escrito está. Si yo soy fiel hasta la muerte, no importa si ando por las aguas, no me ahogaré. Si ando por el fuego, no me quemaré, porque Dios está conmigo. Pero ¿por qué? Porque no negociaron la obediencia. No negociaron la fidelidad que ellos le profesaban a Dios. Fueron fieles. No tenían la lealtad dividida entre Dios y Babilonia, no. Ellos eran de una sola pieza. Y no les importó la muerte. Daniel, en el capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué Daniel fue al foso de los leones? Cuando oraba a Dios estaba prohibido. 3 veces al día oraba Daniel. Y otra vez la envidia apareció. Los que tenían envidia de Daniel fueron y le dijeron a Darío, mira, ¿por qué no haces una ley de que solo se ore a ti? De que solo se adore a tus dioses. Y a él le pareció bien y ¡pum! Le puso su sello irrevocable. Resulta que estas personas espiaron a Daniel y fueron y le dijeron, mira, Daniel ha desobedecido el edicto real. Y él trató de salvar a Daniel, pero no podía. Porque la ley de los persas y de los medos se lo prohibía. Así que lo tuvo que echar en el foso de los leones. ¿Qué pasó en el foso de los leones? Dios cierra la boca de los leones. Y David pasó la noche sin ser comido ni lastimado por los leones. Exactamente. ¿Por qué? Porque no negoció su obediencia. Porque estaba siendo sellado. Sellado. Daniel, quien tuvo las visiones del fin del mundo, fue Daniel. Y fueron visiones tan claras que tampoco necesitaba que alguien viniera a decirle significa esto, sino que dentro de la misma visión
Dios le dijo a Gabriel, ve y explícale lo que significa la visión. Dentro de la misma visión. Increíble. Oh Señor Jesús. Ya tenemos varios ejemplos, ¿cierto? De hombres que fueron fieles a la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué digo la palabra de Dios? Porque en el capítulo, creo que el 11, bueno, entre el capítulo 9 y 11, él lee al profeta Jeremías y él ora por el pueblo a causa de la profecía de Jeremías. Creo que es el 9. Sí, el 9. En el 9 dice, era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, ¿qué estaba haciendo Daniel? Comunión, ¿con quién? Con la palabra. O sea que la palabra del Señor estaba siendo grabada, ¿dónde? En las paredes de ese templo que era Daniel. Eso, hermano, cuando yo tomo la palabra y empiezo a leer y empiezo que Dios me revela, que Dios me revele, es que la palabra ya está siendo tallada en las paredes de este templo. Y entonces yo estoy siendo sellado. ¿Sellado para qué? Para el juicio que va a venir sobre toda la tierra habitada. En el libro de Juan, en el capítulo 12, sí, capítulo 12, versículo 23 al 26. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. ¿Qué hicieron estos tres hombres, Sadrac, Mesach y Abednego? No amaron la vida en este mundo. ¿Qué hizo Daniel? No amó su vida en este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sigue el 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora, yo estoy siempre donde el Señor está. Yo estoy siempre donde el Señor está. Yo amo al Señor. ¿Ves que el Señor dijo en el capítulo, Señor Jesús, bueno, en uno de los evangelios dijo, citó al profeta Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo amo al Señor, pero ¿estás donde el Señor está? O dime qué hacemos. Hacemos la reunión del domingo, partimos el pan y alabamos, y la palabra la dejamos para el viernes. Para que estés donde el Señor esté. ¿Sí me hago entender? El que dice que ama a Dios, ¿qué procura? ¿Buscar qué? ¿Qué dijo el salmista? Es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque en él había un anhelo. ¿Sabes por qué? Porque él ya había sido sellado. Y alguien que está sellado, alguien que tiene el Espíritu busca al Espíritu. ¿Qué buscaba Dios en Génesis? Comunión. Dios creó al hombre ¿para qué? Para tener comunión. Dios te creó para tener comunión con Él. Solo te está pidiendo 3 días. O tú nada más le das 1. Entonces, ¿estás donde el Señor quiere que tú estés? ¿O todavía está viviendo Jorge? Jorge está vivo amando la vida en este mundo. Negarnos. Y yo se los dije hace en unas reuniones atrás, dije,
Antes uno decía, yo estoy venciendo al mundo porque estoy en la reunión, cuando venir a la reunión debe ser un gozo, debe ser un deleite, un anhelo. Pero para muchas personas ir a una reunión es un sacrificio. Porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello. ¿Te acuerdas que el Señor mandó a sus siervos a la boda? Vayan, inviten a todos. Díganles que vengan a la boda. Pero unos dijeron, no, tengo la granja. No, tengo el negocio. No, que mi familia. El Señor se enojó y dijo, bueno, déjalos. Ahora ve y consigue al que veas por la calle y tráelo. ¿Ves que si reemplaza a Dios tu lugar? Tu lugar es quitado. Si eres irreemplazable. ¿Ves? Porque Dios, ¿qué va a ver? ¿Qué busca el Señor? ¿Qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué anhelo hay en mi corazón? ¿Qué anhelabas tú el domingo pasado? ¿Qué anhelabas? ¿O te atienes a que un hombre venga aquí a este lugar y dé la palabra? ¿O de verdad quieres y anhelas la comunión? Vamos a leerlo otra vez, desde el 25. Los que me aman, los que aman su vida en este mundo, la perderán. Esto tiene que quedar claro. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiere servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. ¿Dónde tienes que estar tú? ¿Dónde tengo que estar yo? ¿Dónde tienes que estar el martes? ¿Dónde tienes que estar el viernes? ¿Dónde tienes que estar el domingo? Todos los días el altar, en tu casa, todos los días postrado. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Por qué lo encontraron? Por estar orando. ¿Por qué lo vieron? Porque permanecía en comunión. Oh Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿ya está sellado? ¿De verdad está sellado? ¿Tienes al Espíritu? Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Oh Señor Jesús. Vamos a leer el 21. 1:21. Segunda de Corintios 1:21. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora, Él nos da como garantía ¿qué? Su Espíritu. ¿Quién nos sella? Dios, cuando pone su Espíritu en nosotros, somos sellados. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol a través del mismo Espíritu. De nuevo, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. ¿Tú estás firme por Cristo? Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora, ¿dónde pone Dios al Espíritu en nosotros? En nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? El templo. Dame, hijo mío, tu corazón. Él no quiere otra cosa. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vio Ezequiel en la visión? Vio las paredes dentro del templo que estaban siendo talladas o que estaban talladas, ¿cierto? Por el hijo varón.
¿Cómo están tus paredes internas? Pues ya Dios hizo morar al Espíritu Santo en ti, ¿cierto? Y si ya el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué tienes que hacer? Dejarte guiar por Él. Cuando tu alma diga que no, tu espíritu va a decir que sí. ¿Ves? Sabes que tienes que ir, porque lo sabes. Pero es más fuerte todavía la carne, porque estás vivo, porque no has muerto. Toma la decisión hoy, porque el tiempo se acaba. El fin está más cerca que cuando los apóstoles hablaron. Ya está cerca. El Señor está a las puertas. Y lo tengo que decir porque es así. Ya Él viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes? ¿Por qué las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas y sus vasijas? Porque estaban llenas. Y la llenura les llevaba a buscar más. ¿Ves que el rico cuando tiene dinero quiere más? Así lo mismo pasa en la vida espiritual. El que empieza a disfrutar de los poderes del siglo venidero, quiere más. No quiere quedarse en lo que ya experimentó, sino que quiere más. Yo quiero más. Ya yo vi lo que Satanás puede hacer. Y ya yo vi lo que Dios puede hacer en mí. Que dice la palabra, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si eso es verdad, ya leímos Isaías, el Espíritu de Dios está, ¿para qué? Para llevar libertad a los cautivos, para desatar a los que están atados, para dar vista a los ciegos. Si el Espíritu de Dios ya está en mi corazón, ese soy yo. Yo soy ese ungido. Tú eres ese ungido. Que tienes que ir a liberar a las personas, a los hogares que están siendo destruidos, a las familias. Para eso te llamó el Señor. No para tener una vida de domingo a domingo. Todos los domingos tienes nombre de que vives, pero el resto de día estás muerto. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 5. Oh Señor Jesús. Capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. ¿Quién anhela ponerse ese cuerpo celestial? ¿Quién? ¿Quién de los que están aquí anhela? Tienes que morir. Y no te hablo de una muerte de espiritual, no. La muerte física. No tienes que tenerle miedo a esa muerte física. Porque después de que esta carpa terrenal se caiga, Dios nos va a dar nueva. Si es que crees lo que está escrito, claro. Oh Señor Jesús. El 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo, Álvaro. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queremos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado ¿qué? Su Espíritu Santo. ¿Qué es como garantía? Es la primicia de lo que va a venir. ¿El Espíritu Santo qué es? La primicia que Dios nos da para que experimentemos en esta vida lo que va a venir después. ¿Y qué es lo que va a venir después?
¿Qué dijo? En este cuerpo nos fatigamos, en este cuerpo nos da hambre, pero en el cuerpo que nos van a dar, todo esto va a desaparecer. Ya no habrá lloro, ya no habrá lamento, ya no habrá quejar. El sol no nos fatigará, porque no habrá sol. No habrá ni luz, ni sol ni luna. No habrá luz artificial. Porque sabes que en ese reino no hay oscuridad. Porque Dios es luz. Es su esencia, es la luz. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Vivo por lo que creo o todavía me muevo por lo que pueda ver? ¿Cómo vives tú, Adilaine, Javier? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Anhelando el reino? Alguien que anhela el reino, porque yo te digo una cosa, aquí nos reunimos los domingos y lo primero que hacemos es postrarnos en señal de adoración. Oramos, proclamamos alabanzas, ¿cierto? Alabamos al Señor. Y si tú no aprendes aquí a amar ese momento, tú no estás preparado para el reino. Porque el reino dice que los 24 ancianos se postraron rostro en tierra, adoraron y luego alabaron al Señor. Y el cántico que se escuchaba, vivimos para adorar, vivimos para alabar. Pero cuando estoy muerto, no puedo comprender eso. Es más, no me llama la atención. ¿Por qué no me llama la atención adorar y postrarme ante el Señor? Porque estoy muerto. El Espíritu no está en mí. Porque el Espíritu anhela lo que dice el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Oh Señor Jesús. Dice, si estamos plenamente confiados y sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cómo agrado yo al Señor? A Daniel no le importó. Yo tengo que orar. Yo me tengo que reunir con el Señor. Yo tengo que tener comunión. No me importa el edicto del rey. ¿Tú crees que la persecución no va a llegar a Colombia? ¿Tú crees que ya Satanás está avanzando y los hijos de Dios callados no hablan? ¿Qué está haciendo la iglesia? Satanás se ha levantado en Colombia. Fuerte. Fuerte. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que su reino no era de este mundo? Y que pronto el rey de este mundo, de este siglo, sería juzgado. Satanás. El que le dijo, mira, todo esto me ha sido dado. Todos los reinos del mundo me han sido dados. Y es verdad. Todos los reinos del mundo. Empezando por la degradación más grande, España, Europa, Colombia. Una degradación terrible. El juicio ya está en marcha. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Agradarte a ti? ¿Agradar a los hombres? ¿O agradarlo a Él? ¿Sabes qué le dijeron a Pedro y a Juan? Les prohibimos que sigan hablando de ese Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Lleno del Espíritu. Dice, lleno del Espíritu, contestó Pedro. Juzguen ustedes qué es mejor. ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿A quién hay que obedecer? Si hay que obedecer a Dios y es tu respuesta, hermano, entonces ponte pilas a estar donde el Señor está. Lo acabas de leer, Juan 12, no se te olvide el Evangelio de Juan en el capítulo 12.
Mis siervos están donde yo estoy. Oh Señor, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. No te olvides, seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo terrenal. Hermano, que el Señor pasa lista, sí, es como un colegio el Señor pasa lista. Él sabe cuántas lágrimas has derramado a lo largo de tu vida y a lo largo de mi vida. Oh Señor Jesús, gracias, Santo, Santo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tienen? Ahí mismo. Efesios 4, 30. ¿Lo tienen? Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cuál es la garantía de que voy a ser salvo? Que Dios me ha dado su Espíritu. Ahora, ahí hay un asterisco donde dice: recuerden que Él los identificó como suyos. Vamos a ir al asterisco, es 4:30. Dice: o les puso su sello a ustedes. ¿Ves? El Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Te acuerdas? Darío selló el edicto. ¿Y qué usó? Un sello. El ganado, cuando alguien tiene reses, ¿qué tiene que hacer? Sellarlas para que no se confundan con el ganado de al lado. Este es mi ganado porque está sellado. ¿Ves? Asimismo, Satanás está sellando a los suyos. Y Dios también. Ahora, ¿ya tú estás sellado? Vamos a leer. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. ¿Cuál es la forma en que tú y yo vivimos? ¿Cómo vives tú? ¿Vives para agradarte? ¿Para agradar a los demás? ¿O para agradar a Dios? ¿Cómo vivimos? La única forma que yo tengo para saber cómo vivo es la forma del Salmo 119. El salmista le dice al Señor, en el Salmo 119, la estrofa 1 dice: Señor, permite que cuando yo compare mi vida con tu palabra no tenga de qué avergonzarme. ¿Por qué? Porque el anhelo del salmista era vivir conforme a la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso él dice que cuando yo compare mi vida con tu palabra, no tenga de qué avergonzarme. Ahora, si yo comparara mi vida hoy con la palabra, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría? ¿Sabes que hubo un rey llamado Belsasar, hijo de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, que tomó las copas del templo y sirvió en ellas y bebió con todos los impíos que estaban con él? Usó las copas y una mano salió y escribió en la pared. ¿Se acuerdan de la escritura en la pared? Tekel, Tekel, Uparsin, que significa Tekel, fuiste pesado. Fuiste contado, tu reino ha sido contado y se le ha puesto fin. Fuiste contado, tu reino ha sido contado y se le ha puesto fin. Después le dice, fuiste pesado y fuiste hallado defectuoso. Esa fue la escritura en la pared. Fuiste pesado y hallado defectuoso o falto. Te faltó. Y él no entendía qué decía en la escritura. Y empezó a proclamar: a cualquiera que me diga qué significa esto, lo voy a nombrar segundo. Y pondré un collar de oro y lo vestiré con túnicas reales. Y cuando la mamá del rey llegó y le dijo: hijo mío, tu padre hace mucho tiempo tuvo una angustia y llamó a Daniel, un hombre en quien habita el espíritu de los dioses. Y Belsasar mandó llamar a Daniel.
Y le dijo, Daniel, mira, ve, si tú me dices lo que significan estas letras, yo te voy a poner un manto real, te voy a poner una cadena de oro y serás el segundo. Y Daniel le dijo, quédate con tu regalo, yo te voy a decir lo que dice allí. Porque él no estaba pendiente a lo que le podía ofrecer el mundo. Allí es donde el Espíritu nos quiere llevar. ¿Sabes por qué Dios ha puesto tanto en mi cabeza a Daniel? Porque en el libro de Ezequiel dijo Dios, si yo volviera a destruir el mundo, solo se salvarían Noé, Job y Daniel. Solo ellos. Nadie más se salvaría, dijo Dios en el libro de Ezequiel. Porque Daniel tuvo un vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si viniera alguien aquí, el presidente actual, y te dijera, te voy a dar todo esto para que apoyes las políticas de aborto y demás en este país, ¿tú qué harías? Es que yo necesito pagar esta deuda. No, Daniel no pensó en nada. Él dijo, quédate con tus regalos. Yo te diré lo que dice ahí. ¿Sabes por qué? Porque Daniel vio las copas. Daniel vio que tomó los tesoros del templo del Señor, lo que estaba ungido como santo. Belsasar profanó lo santo. Profanó lo que era consagrado. Y si tú, hermano, ya fuiste consagrado, cuídate de no profanar el templo de Dios. No vaya a ser que te aparezca una mano escribiendo en las paredes de tu templo. Vamos a ir al libro de Génesis, de Apocalipsis, perdón. Apocalipsis, Génesis. Capítulo 7. ¿Quedó claro? El sellar del Señor es que pone su espíritu en mí. Si el espíritu está en mí, entonces yo debo anhelar el espíritu. ¿Dónde está el espíritu del Señor? Porque ¿qué dice la Biblia de dónde está el espíritu del Señor? Allí hay libertad. Pero si yo no creo esa palabra, la puedo saber y no la puedo creer. La puedo tener aquí y ahí. No la experimento, exacto, no la puedo vivir. Vamos a leer desde el 1, dice 7:1, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después vi 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de su siervo. ¿Dónde va a estar ese sello? ¿Por qué? Tiene que ser visible en lo alto. Porque ¿qué dijo el profeta? El Espíritu está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí debe haber comunión todo el tiempo. Aquí. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Oh Señor Jesús. Bueno, y fueron sellados, ¿cierto? Vamos a ir al 9, desde el 1. Apocalipsis capítulo 9. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno. Y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo subieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Pero ya el apóstol, lleno del Espíritu, nos dijo, porque este sello nos va a librar del juicio que viene. Y viene el juicio. Y ya el juicio está en marcha. Es lo que yo creo. Se le ordenó que no los matara, sino que las torturaran durante 5 meses
con un dolor similar al dolor que causan las picaduras del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Ahora, ¿quiénes fueron los salvos? Los que estaban sellados. Hermanos, esta palabra de hoy he meditado mucho, he orado mucho, porque yo veo lo que está pasando y digo, esto es el comienzo del fin. El Señor está buscando los Noé de esta era, que vayan y tomen su arca y sellen los huecos. Sella los huecos de tu casa y no permitas que entre el enemigo a tus murallas. Leíamos en unas reuniones, les dije en el video anterior, que en el libro de Eclesiastés decía que el que aportillare vallado la serpiente lo morderá. ¿Cierto? Eso está en Eclesiastés 10. Una cosa es que yo venga a la reunión y que ya en mi casa esté minada, esté llena de huecos. Otra cosa es que una vez Dios me restaura mi hogar, mis finanzas, mi vida, yo empiece después a abrir esos huecos. Mucho cuidado. La única forma de que yo no aportille el vallado es permanecer en comunión, buscar la comunión, porque el Señor mismo nos dijo hoy, el que es mi siervo debe estar donde yo. Vamos a ir al capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipsis. Hermanos, muy atentos a lo que vamos a leer, porque si el velo no es quitado hoy, hermano, nada lo va a quitar. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito. ¿Qué había en la frente, hermano? ¿El nombre de quién? Del Padre y del Cordero. Pero habíamos leído que el sellar del Señor era el Espíritu. Entonces, ¿qué puedo discernir yo de esta cita? La Trinidad. El nombre del Padre, Cordero y el Espíritu es el sello. O sea que el Espíritu me va a llevar a experimentar la vida del Hijo para agradar al Padre. ¿Qué es esto? Yo soy pecador. Yo necesito una paga. Yo necesito una ofrenda. ¿Mi ofrenda cuál es? Cristo. ¿Y esa ofrenda a quién le va a agradar? Al Padre. Entonces, el Espíritu Santo me alumbra para que yo mire al sacrificio. El Hijo. Y una vez el Espíritu Santo me alumbra, voy al Padre. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. ¿Y cómo estaban escritos? Por el Espíritu Santo. La palabra morando en estas personas, los 144,000. Estaban llenos, tan llenos de la palabra que tenían aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Y por eso estaban con el Cordero, porque ellos también emitían la luz. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba a recibir las instrucciones? ¿Cómo salía el rostro de Moisés? Resplandeciente. Porque estaba lleno. Oh Señor Jesús. El 2 dice: y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar, o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. ¿Ves? Y son los que siguen el Cordero donde quiera que va. Oh Señor Jesús. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial
para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Ahora, ¿dónde permanecían estos 144,000 elegidos? Donde el Cordero estaba, ellos estaban ahí. ¿Dónde estás tú el lunes? ¿Dónde estás el martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Dónde estás, Adilaine y Javier? ¿Dónde estás? ¿Te acuerdan que le preguntó Dios a Adán en el huerto? ¿Dónde estás? ¿Tú qué crees que pregunta el Señor el día viernes? ¿Dónde estás? ¿El martes? ¿Dónde están? Solo ustedes. Pero el Señor manda a sus ángeles. Y hemos cantado con ángeles. Hemos adorado con los ángeles. Entonces, hermanos, si tú no aprendes a adorar a Dios en esta carpa terrenal, mucho menos vas a adorar en la carpa que viene. Tienes que buscar la adoración porque, ¿qué acabamos de leer? Que solo los 144,000 sabían el canto. Tú sabes lo incómodo que es venir a una reunión y no saber lo que se está cantando. ¿Ah? Y querer tú entrar y no encajar. La Trinidad, el nombre del Padre, del Hijo, dado por el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, terminamos en Apocalipsis capítulo 22. Gracias, Señor, por tu palabra. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Hermanos, ¿quedó claro el tema de ser sellado? Ahora, con base a esta palabra yo debo meditar, no responder a la ligera. Sí, yo soy un sellado. Yo debo anhelar el sellar del Espíritu. Yo debo anhelar que el nombre del Padre y del Hijo estén escritos, ¿dónde? En mi frente. Debo anhelar la comunión con la palabra. Porque cada vez que yo me interno aquí, en esta agua cristalina que fluye del trono, ¿se acuerdan? En el libro de Santiago que dice, porque una fuente no puede dar dos tipos de agua, o da agua dulce o da aguas amargas o saladas. ¿Ves de qué habla? La gracia se derramó sobre ti. Que esta gracia, hermanos, se derrame por todos y cada uno de nosotros y de nuestros hermanos que nos ven a través de este canal. Muchas bendiciones para todos ustedes. Jesucristo es el Señor. Espero que esta palabra pueda llegar a su vida, llenarlos y alumbrarlos para que disipe toda oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.